Ya. Estamos aquí en una entrevista con Pedro, cuya discapacidad es visual. Pedro, coméntanos sobre tu trayectoria en tu vida. ¿Cómo has logrado llegar hasta aquí? ¿Cuál fue tu primer obstáculo que enfrentaste con tu problema? ¿A qué edad obtuviste tu discapacidad? Bueno, antes que nada, buenas noches. Sí, Paulina, mi discapacidad es visual, es ceguera. La adquirí a los 11 años de edad. Al parecer por meningitis. Probablemente hubo inflamación cerebral que dañó nervio óptico, ambos. Y bueno, de eso hace aproximadamente 32 años. 32 años. 32 años. ¿Cómo fue tu vida cuando obtuviste tu discapacidad? Bueno, realmente fue muy difícil. En un primer momento tuve algunas problemáticas emocionales, un conflicto emocional muy fuerte, porque no entendía por qué me había sucedido a mí esta nueva experiencia, esta situación. Y bueno, esto fue en el transcurrir de mi adolescencia, el renegar, el sufrir con la pérdida visual, fue bastante difícil para mí y también para mi familia. Para tu familia. ¿Tú pasaste a ser una persona completamente dependiente de tu familia? Podríamos decirlo que sí, ya que, bueno, de alguna manera el haber tenido la discapacidad, haber adquirido la discapacidad, me limitó en muchas cosas, aunque era pequeño, pues tenía ya conciencia de lo que había perdido realmente. Y bueno, mi familia en los primeros años, y podríamos decir que todavía sufre con esta problemática que me tocó vivir. Y sí, regresando a esa parte de la pérdida al inicio, pues no me dejaban hacer nada, trataban de cubrir la mayor parte de mis necesidades para que yo no tuviera ningún riesgo a la hora de tener algún desplazamiento físico, y bueno, eso impidió mucho mi autonomía, mi independencia. ¿Hasta qué punto tu familia te decía no hagas esto, no hagas el otro? ¿Y cómo le haces tú para que naciera esa terquedad de que te querías independizar completamente o lograr una vida digamos al 100% independiente? Bueno, hasta el punto de que donde ellos me llevaran a sentar en una silla, en la cama, para ellos era mucho más seguro el que yo no tuviera ninguna movilidad, ningún desplazamiento. Hasta ese punto era la sobreprotección que ellos tenían hacia mi persona. ¿Y cómo comenzaste esa independencia? ¿Qué fue lo primero que pusiste, algo que te motivó, algo que pusiste que te hizo ser independiente de tu familia? Bien, bueno, lo que más recuerdo es que físicamente sí era una gran problemática para mí para ser independiente, pero mentalmente, emocionalmente, siempre mi pensamiento era de lograr trascender y siempre estaba analizando situaciones de mi propia condición, de mi familia, aunque era pequeño, pensaba que iba a ser en la vida, qué iba a lograr en la vida, y siempre mi aspiración siempre fue trascender, pero siempre había una angustia interna donde de alguna manera me impedía dar el primer paso sobre independencia, porque no sabía cómo, no reconocía cuáles eran mis habilidades, hasta dónde eran mis competencias como para lograr tener una independencia. Pero siempre mi pensamiento fue ser una persona independiente, tener una vida plena, el pensar que tenía el derecho a una vida plena, fue un pensamiento permanente que hoy en día que analizo siempre lo tuve. Y por ahí, ¿te acuerdas que hace mucho habías comentado que tu primera etapa fue como comerciante, ¿verdad? ¿Habías comenzado como comerciante? Sí, prácticamente de los 11 años a los 21 años puedo decir que mi vida fue en gran medida muy limitada, con poco crecimiento, tanto laboral como podríamos decir lo que es social también. Y hasta los 21 años, que es cuando yo inicio en conjunto con una familiar cercana, un pequeño negocio de comercio, de vender dulcecitos, al haber compartido una cantidad igual entre ella y yo, y después a los 15 días dejó el negocio en manos mío. Yo le pagué lo que ella había invertido, y de ahí empecé a tener esa motivación más concreta,
ese elemento más claro de hacia dónde quería ir. Y bueno, mi negocio fue creciendo al grado de meterme a lo que fue ya el comercio pleno, de tener una tienda de abarrotes y el tener también máquinas de video, de juegos de video, y bueno, llegar a enseñarme también a fabricarlas en gran medida. Ok, de allí, ¿cómo tu trascendencia afuera de tu hogar, que fue tu entorno como comerciante dentro de tu hogar? ¿Cómo hiciste para que tu voz fuera escuchada y para formarte como un líder? O sea, ¿cuál fue tu primera etapa como líder social? Bueno, a partir de la independencia ya en áreas un poco a lo mejor cercanas a mi familia, en el entorno, bueno, empecé a conocer algunas personas que empezaron pues a reconocer mis habilidades, a hacerme notar también algunos elementos que ellos observaban en mí. Y bueno, a través de este trabajo del comercio, pues conocí a personas con discapacidad, a Santiago Velázquez Duarte, quien era presidente de la Asociación de Minusválidos en el estado de Nayarit. Y bueno, me invitó él a participar a la asociación. Fueron mis primeros acercamientos a una asociación de discapacitados. Esto fue prácticamente hace algunos años en ese trabajo directamente. No recuerdo exactamente el año, pero debió de haber sido por el 96 más o menos, 1996 promedio. Tú habías comentado en estos años que te he conocido de que fuiste presidente de una asociación de invidentes. Sí, después de la experiencia que tuve de estar en la asociación de limitados, de minusválidos o limitados físicos o discapacitados como hoy se les conoce, bueno, tuve el acercamiento con la asociación de invidentes y débiles visuales de Nayarit, donde bueno, tuve la relación con más compañeros con discapacidad visual también, y bueno, prácticamente en el 2000 fui elegido como presidente de la asociación de invidentes del estado de Nayarit. Mi labor duró 3 años y bueno, antes de concluir esta labor entonces se presentó la necesidad de atender a niños con discapacidad visual que en ese momento eran atendidos en una escuela de educación especial y que al reorientarse los servicios, vaya, las madres de familia acudieron a un servidor como presidente de esa asociación para ver qué podíamos ofrecerle a los niños, ya que sentían ellas que al reorientar estos servicios, como lo puntualicé hace un momento, ya no les cubrían las necesidades, y a partir de eso tuvimos una relación directa con la Secretaría de Educación Pública, donde me llamaron a colaborar como voluntario a capacitar el sistema braille en el manejo de elementos de apoyo a niños con discapacidad visual, a lo que es el nivel de educación especial, donde capacitamos, prácticamente iniciamos la capacitación con 60 maestros de educación especial, ya que los niños que atendimos empezaron a integrar a educación regular, junto con otros niños de algunos municipios que ya habían sido integrados a educación regular. O sea que tú eres el pionero de la primera escuela braille por parte del INEA, aquí en el estado. Lo que pasa es que el INEA es una parte de respuesta que se da a niños mayores de 10 años en un programa 10-14 y de 15 en adelante. Esta parte fue, vaya, un elemento que se consideró para aquellos niños o adolescentes que no podían ir a la educación regular, y entonces tuvimos el acercamiento prácticamente al mismo tiempo que en educación especial con el INEA para buscarle también espacios educativos a aquellos que a una edad distinta tenían que recibir una atención educativa, como eran los niños a mayores de 10 años y los niños y los adolescentes mayores de 15 años o adultos. Y ahí también intervenimos en lo que es el INEA y se formalizó un grupo de personas con discapacidad que en ese momento estudiaran educación básica. ¿En qué seminario has estado tú para cubrir esas necesidades de la población invidente? O sea, ¿qué preparación has obtenido en el transcurso de tu vida? Seminarios, diplomados, hasta llegar hasta adquirir un conocimiento amplio en tu área para poder dar énfasis a la enseñanza braille en el estado. O sea, ¿qué ha sido? ¿Me podrías mencionar esos cursos que has tenido? Y aparte,
¿Cómo fue de que has estado tocando puertas más bien, para pedir esos apoyos a una población que prácticamente es excluida en escuelas regulares? Bueno, sí, me gustaría puntualizar que a partir de los 11 años que yo pierdo la visión, por supuesto que dejé de tener esa atención educativa hasta ya prácticamente a los prácticamente 33 años de edad, que es cuando yo, al acercarme a Linea, tengo una atención educativa en lo que es educación básica en primaria, concluyo mi primaria, mi secundaria en el INEA, y en ese lapso de primaria y secundaria es cuando comentaba hace un momento, tuvimos el contacto con educación especial y me invitan a trabajar en lo que puntualicé hace un momento, y bueno, a la vez que me dejan en el trabajo ya de manera permanente con un espacio de clave administrativa, sí, pero brindando asesoría a maestros en educación regular, en educación básica, a maestros de educación especial. Y bueno, de alguna manera esto me permitió tener una mayor preparación, ya que esto me motivó para que yo entrara a preparatoria y la concluyera. Y bueno, hace aproximadamente 2 años y medio me titulé de la licenciatura de educación primaria indígena. ¿A qué estados has tenido que viajar para recibir capacitación en tu área? Bien, pues he viajado tanto a Huastepec, Morelos, he viajado a la Ciudad de México, he viajado a Pachuca, Hidalgo, he viajado a Celaya, Guanajuato, he viajado a lo que es el estado de Sonora, específicamente a lo que es Hermosillo, y bueno, son los estados a los que yo he acudido. En algunos he recibido capacitación, en otros he impartido cursos de capacitación ya en la actualidad. Y bueno, eso me ha permitido un mayor crecimiento en lo que es mis espacios profesionales. Vaya. Ajá. Ahora háblanos un poquito de tu vida familiar. ¿Dónde conociste a tu esposa Gloria? Bueno, la conocí en un encuentro que la asociación tenía de lo que era una celebración de lo que eran las posadas en diciembre. Ahí la conozco, me llama la atención, y bueno, tengo inquietudes de sentimientos en relación a ella. Y bueno, iniciamos una amistad que de alguna manera fue muy, muy motivadora para mí, y que permitió que nos entendiéramos como una pareja a formar un hogar, y que realmente me dejaba a mí claro que yo no buscaba un apoyo, una guía. Yo buscaba una compañera con quien compartir mi vida y con quien formar y formalizar una familia. Hasta hoy en día tienes 2 niños, ¿verdad? Tengo 2 niños que me viven, y la primera bebé que tuvimos que no me vivió. Fueron 3 en los que tuvimos tanto Gloria como yo en esta formación del hogar que tuvimos. Sí, actualmente mi bebé más pequeño tiene 3 años y el más grandecito tiene 7 años. 7 años. Pedro, ante la sociedad, cuando los ven afuera, a ti y a tu esposa, ¿qué sientes o qué comentarios has escuchado de la gente aquí en Tepic? ¿Cómo crees que es el sistema aquí en Tepic hacia la cultura de la discapacidad? Y más cuando nos ven, bueno, los ven a ustedes con familia, a veces la sensibilidad, pues el llevar a cabo una situación en la que pues tú tienes un seno familiar, pero a veces la gente, ¿cómo crees que se comporta? ¿O cómo ves que el sistema de Tepic hace falta? ¿O cuál es tu entorno, tu pensamiento externo hacia el sistema de la discapacidad en Tepic y también en cuestión de la familia? Bueno, la vivencia que yo he tenido en lo que es la convivencia y el trato social, pues ha sido, podríamos decir que muy, muy, muy acorde a tratar a una persona común, ya no tanto con discapacidad. Hay una admiración de las personas que nos tratan, que nos conocen, un reconocimiento hacia nuestra familia, hacia mi persona también, por los ámbitos profesionales que he ido viviendo, y la parte que me ha permitido precisamente tanto el aspecto profesional y social de ir, de alguna manera relacionando en mi trabajo permanente. Sí hacen falta muchas cosas, hace falta mayor información para la sociedad de Nayarit en Tepic.
Siento que no es tanto, podríamos plantearlo así, de la sociedad, sino de nosotros también como personas con una discapacidad, ofrecerle a la población precisamente los elementos para que entiendan cuál es la parte de nuestra vida, cuál es la parte de nuestra participación con ellos y cómo nosotros en conjunto podemos lograr cambios sociales en los espacios donde nos desenvolvemos, vaya. Uh-huh. En ese sentido tiene que ver. Sí, tenemos que demostrar como personas con discapacidad que tenemos una gran preparación, que tenemos una gran capacidad, que podemos compartir, que podemos dejar experiencias, que podemos, vaya, en el buen sentido, trabajar en conjunto con la sociedad, con los espacios laborales, compartir con los compañeros conocimientos nuevos, vaya, abrir espacios para nuevos compañeros con discapacidad. Uh-huh. Pero tiene que ver con lo que nosotros queremos lograr, con ese proyecto de vida que yo quiero tener o que yo estoy formando para lograr. Si yo no tengo un proyecto de vida, entonces no voy a tener una gran posibilidad uh-huh. de lograr el éxito en las diferentes áreas sociales, vaya, uh-huh. como serían espacios, vaya, deportivos, culturales, laborales, vaya. Uh-huh. Si yo no tengo claro qué quiero, entonces va a ser difícil que yo logre trascender. Para finalizar, ¿qué mensaje le quieres dar a nivel nacional a las personas que en estos momentos nos están viendo? ¿Qué mensaje les quieres dejar como último punto de esta entrevista para motivar o alguna filosofía que tú tengas de tu propia vida para seguir adelante? ¿Qué le quieres dejar a esas personas? Bueno, a la sociedad en lo general, que reconozcamos los valores de cada uno de los seres humanos, que conjuntemos esfuerzos, que en verdad reconozcamos que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en los espacios donde estamos, vaya, de alguna manera compartiendo experiencias, que podemos lograr muchas más cosas de las que se han logrado, que creamos en nosotros, que creamos en los demás, como de alguna manera la sociedad creyó en mí. Se me pasaba a comentar que bueno, yo estoy laborando en el INEA actualmente, como asesor de grupo educativo, puras personas con discapacidad se atienden ahí. Soy asesor de lo que es discapacidad visual en el Departamento de Educación Indígena y estoy participando también dentro de Educación Especial, como asesor en discapacidad visual, en apoyo a maestros de educación básica. Okay. Entonces creo que esos son ejemplos que pueden dar una muestra pequeña, humildemente hablando, de lo que podemos lograr cuando se hacen esfuerzos en conjunto. Todo esto se lo debo a mi familia, a la sociedad, a mi esposa, a mis hijos, pero también a ese reconocimiento de lo que yo quería lograr y de hasta dónde quería yo llegar. Ok, muchas gracias Pedro por regalarnos un poquito de tu tiempo para triunfadores.com. Corresponsal Paulina Virginia, y un saludo a todo México desde Tepic, Nayarit. Gracias, Pedro. Gracias.